Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su participación aquí en el club de prevención. El día de hoy vamos a hablar acerca de funciones de entrada y salida. Vamos a también eh, a hablar acerca de estructuras de control. En este caso utilizaremos la estructura de control if, else, y también hablaremos de estructura de control y, que recorren objetos iterables. Ya habíamos hablado de qué es un objeto iterable y habíamos dado ejemplos de eso. Un objeto iterable, por ejemplo, es una cadena de caracteres donde la cadena de caracteres tiene diferentes posiciones y donde cada una de las posiciones pues define un elemento de la cadena. El día de hoy pues vamos a continuar trabajando con este tipo de objetos y vamos a hacer algunos ejemplitos de aplicación utilizando estructuras de control. Bueno, importante para este día hablar acerca de las funciones de entrada y salida. Esa nos permite a nosotros comunicarnos con el usuario del programa que nosotros estamos creando. En este caso, la función input permite la entrada de información, la información desde la terminal. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos nosotros normalmente es, cuando queremos solicitar una entrada de información de un usuario y queremos interactuar con él, en este tipo de computadores modernos utilizamos interfaces. Esas interfaces están guiadas, bien sea por un conjunto de acciones, pero desde el punto de vista más básico de la interacción humano-computador, la interacción originalmente ocurría por medio de texto que se ingresaba en la terminal. O sea, en la pantallita que nosotros estamos trabajando, normalmente se hacían preguntas a los usuarios y ellos ingresaban la información y esa información era la que se procesaba. Entonces, de esa manera vamos a hablar un poquito acerca de eso, de este tipo de interacciones, que fueron pues las más básicas, no admitían cosas eh, que, o no admitían personas que no supieran cómo comunicarse con la máquina, debido a que es una interacción de las primeras que hubo, eh, pues no tiene todos estos nuevos paradigmas de enfoque de desarrollo de software guiados hacia eh, el usuario. ¿Sí? Entonces, para nosotros es un paradigma de interacción muy antiguo, pero es con el que vamos a comenzar a trabajar. Entonces, utilizamos el input como entrada de información. En este caso, eso es una función que la información que nos está entregando el usuario la transforma en texto. Función que transforma en texto. En este caso, hablamos de texto como si fuera un string, ¿no? Ese es el objeto que estamos trabajando, o una cadena de caracteres. Transforma en string lo que entrega el usuario. ¿Listo? Y en este caso, eso es el input. El print es como nosotros nos comunicamos con el usuario. Finalizado un proceso de cálculo o lo que nos está haciendo nuestro programa, lo que hace el print es entregar el resultado del proceso algorítmico. Entonces, esta es como la salida del proceso algorítmico. Y entrega en pantalla un texto con todos los objetos resultados resultado del programa. ¿Listo? Todo lo que nosotros queramos mostrarle al usuario lo hacemos a través de la función print. Entonces, ¿cómo normalmente funciona eso? Digamos que nosotros, en un ejemplo, queremos solicitar una frase a un usuario. Pues, un programa que solicite
una frase a una persona y devuelva la misma frase. ¿Listo? Y devuelva la misma frase. Es decir, la persona digita la frase y lo que hace es toma esa frase, la guarda en una variable y luego vuelve y la entrega por medio de la función print. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, toda cosa en la cual nosotros estemos pidiendo información al usuario lo vamos a manejar por medio de la función input. ¿Okay? Pero en este caso, yo voy a crear una variable que se llama frase y voy a colocar esto. El input admite un argumento pues sí, admite un texto que nos va a permitir decirle al usuario qué es lo que solicitamos de él. En este caso, como es un texto, va entre comillas. Entonces, aquí, por ejemplo, frase, le decimos input y escribimos algo así como escribo una frase. ¿Listo? Pedimos y luego cerramos. Y ahorita, cuando nosotros ejecutamos esta línea de texto, en el programa nos va a salir un cuadrito que nosotros llenamos con información. O que el usuario, en este caso, que está interactuando con nosotros cuando ejecuta el programa, llena con información. ¿Qué hace la función input? La función input toma lo que se está escribiendo. Esto aparece como un mensaje de interacción en la terminal. El usuario interactúa, escribe algo en la terminal y la función lo que hace es tomar eso que está escrito en la terminal y lo entrega a una variable. En este caso lo estamos entregando a frase. ¿Qué va a pasar frase? Entonces frase adquiere ese valor. Y luego lo que hacemos es volver a retornarlo porque pues este es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces tomamos ese valor y lo volvemos a retornar. Entonces para eso utilizamos la función print. ¿Listo? Entonces, esta parte de aquí, ingreso información, y esta parte de acá que vamos a escribir ahorita, eso va a ser la salida de información. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues en print vamos a escribir algo así. La frase es, dos puntos, y escribimos aquí frase. ¿Listo? ¿Qué hace esta función print? La función print, todos los argumentos que se le pasen, porque ella puede recibir diferentes cosas y diferentes tipos de cosas. Todo lo que nosotros le pasemos, ella lo va a imprimir en la pantalla. Lo va a imprimir en el orden en el cual nosotros lo estamos colocando. Y los va a separar por medio de un espacio. Listo, eso es lo que va a hacer. Entonces, en este caso, nuestro programa solamente tendrá estas dos líneas. Recuerden, el input, una función que recoge la información y la entrega a una variable. Y el print, lo que hace, después de hecho el proceso algorítmico, toma esa información y la coloca en pantalla. ¿Ok? De hecho, nosotros hicimos un uso de la función print la clase pasada, en el cual íbamos modificando poco a poco una frase para quitar todas las vocales. ¿Sí? Entonces, utilizábamos print para ver en qué momento se iba quitando cada una de las vocales. Entonces, muy bien, vamos a hacer este programita que es muy sencillo. Entonces, para eso, vamos acá. Y entonces ese primer programita, pues lo vamos a escribir. Normalmente, pues, yo lo hago de esta manera. Input. Le pedimos que aquí le decimos escriba una frase. ¿Ok? Y luego decimos de print. Y aquí colocamos la frase es dos puntos y separamos con una coma el objeto donde estamos guardando esa información. Recuerden que en este caso, frase es la variable donde guardamos la información y nosotros queremos ver qué hay dentro de esa variable. Entonces, cuando nosotros le vamos a ejecutar a esto, recuerden que eso se demora un poquito, porque hay que pedir permisos allá a Google para que nos deje utilizar una pequeña parte de los computadores que tiene allá.
Entonces, eso se configura y ya, ahí ya apareció. Entonces, esta es nuestra interacción con el usuario. Solamente este pedazo. Entonces, me dice, escribe una frase. Ah, pues yo escribí una frase. Juanita, la del barrio. Esa es mi frase y yo la escribí y es un texto. Entonces, cuando yo la recibo como texto y le doy enter, porque esa es mi forma de interactuar con el computador, en este caso esa interfaz es muy básica, o sea, no hay nada del otro mundo. Escribo una frase, yo la escribí, le doy enter y cuando le doy enter, porque el computador de aquí se está quedando esperando que yo le dé enter. Le doy enter. ¿Listo? ¿Qué pasa? Veamos que inmediatamente pasa este segundo comando y nos dice, vean, la frase que usted escribió es la siguiente. Entonces, la frase escrita se llama Juanita, la del barrio. ¿Listo? En este caso nos lo entregó dos objetos, uno que nosotros pasamos por la función input, lo convertimos en una variable y luego nos entregó ese valor. ¿Listo? Nada del otro mundo. Esas son la forma en la cual nosotros interactuamos con estos usuarios. Nosotros podemos pasar diferentes tipos de cosas. Nosotros quisiéramos poder pasar, por ejemplo, listas, podemos poder pasar los propios strings o a veces pasar números. Sin embargo, el computador lo entiende específicamente como si fueran texto. Pero existen funciones que nos permiten cambiar el tipo de información que nosotros estamos ingresando. Por ejemplo, digamos que nosotros queremos pasar un número. Por ejemplo, aquí sea un programa que reciba un número y lo multiplique por 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, si yo, por ejemplo, entro el 2, pues me tiene que salir el 4. Si yo entro 1.000.000, me tienen que salir 2.000.000, así. Pero entonces, cuando nosotros vamos a hacer la operación, si yo, por ejemplo, aquí en vez de hago esta misma estructura, ¿cierto? Pero en vez de ser una frase, es un número. Vamos a tomarlo aquí. Pues un programa sería este, solamente que aquí vamos a cambiar la variable y ya no le vamos a llamar frase, sino que le vamos a llamar número. En este caso yo lo voy a llamar num y aquí lo voy a decir, escriba un número. ¿Listo? ¿Y qué es lo que voy a devolver? Entonces voy a devolver 2 veces el número. Solamente necesito eso. No voy a escribir nada que tu número multiplicado por 2, no, nada de eso. Simplemente voy a escribir el número multiplicado por 2. 2 por número. Entonces vamos a ver qué pasa en este aspecto. ¿Listo? Si yo escribo mi programa de esta manera, entonces le digo, escribo un número, lo recoge y luego bota 2 veces ese número. A ver qué pasa. Y vamos a discutir qué es lo que está ocurriendo aquí. Entonces es un código similar. En este caso num, le doy un input y le digo, escriba un número. ¿Listo? Así, número. ¿Sí? Y luego le digo, vea, print, imprímame 2 veces ese número. ¿Cierto? Es una operación válida. Si nosotros le damos un valor numérico a num, al multiplicarlo por 2, pues debería salir 2 veces ese número. Es lo más obvio que tenemos. Pero cuando nosotros estamos jugando aquí, por ejemplo, yo le voy a pasar el número 22 o el 23, así, va para el 22. Entonces, si yo quisiera, cuando yo le doy enter, espero que salga 2 veces ese número. Es decir, espero que salga 46. Vamos a ver qué sale. Me salió 23. ¿Por qué razón ocurre eso? ¿Alguien tiene alguna explicación de por qué razón ocurre eso? Bueno, debido a que todos están participando, voy a corregirlo. Entonces resulta que el input es una función que recibe un string y entrega un string. Entonces, en este caso, exacto, Luis, exacto, es porque se toma ese número no como un número, sino como un texto. Entonces, todo lo que usted interactúe con el computador
por medio de la terminal es texto. O sea, lo que yo haga ahí es texto, no importa que yo escriba el 2 o el 3, haga una fórmula matemática, eso es texto. Y el computador lo interpreta como eso. Usted entrega una cadena de caracteres y está trabajando con esa cadena de caracteres. Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos una cadena de caracteres, esa cadena de caracteres la podemos multiplicar por un número entero y lo que hace es concatenar la cadena. Si mi cadena era esta y yo la multiplico por 2, entonces me escribe 2 veces la misma cadena. 1 y 2. Ya, listo, me escribe 2 veces. Entonces aquí lo que hizo fue escribir esa cadena 2 veces. Pero resulta que Python tiene una forma de convertir la información que se está dando desde el punto de vista que pareciera ser un número, como un texto. Él tiene la forma de convertir ese texto que está asociado a números efectivamente a un número dentro del computador. Para eso utilizamos ese comando. En este caso es una función. Esa función se aplica, vamos a colocarle aquí, entero. Ah, listo, de hecho no es un número entero, sino un float. Entonces vamos a colocar aquí float. ¿Listo? Lo que hace esta función, veamos que aquí yo dentro de esa función he colocado como argumento todo esto que está aquí. Esto vamos a cambiar ese cosito. Colocarlo con amarillo. Ya vemos que ahorita el float, todo lo que está aquí me sirve como argumento. ¿Listo? Todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? El float es una función que convierte un tipo de, convierte los strings en números. ¿Listo? En este caso, un número cualquiera. No necesita ser un entero, nada. Pues lo convierte, algo que se parezca a un número, lo convierte efectivamente en números. Y puede ser un concepto un tanto extraño, pero recuerden que todo lo que se mete por terminal son cadenas de caracteres. Y de alguna manera, el computador tiene que entender que lo que se está intentando pasar es un número. ¿Listo? Pero eso es por la forma en la cual se construye Python. Hay otros compiladores que cuando usted está interactuando con el computador, usted puede pasar directamente números, pero Python no. Python pasa siempre cadenas de caracteres. Entonces son esas cadenas de caracteres las que hay que transformar. No es que él vaya a coger de una cadena de caracteres, buscar lo que es número y trabajar con eso, no, sino que la cadena de caracteres, para poder ser entendida como un número, tiene que tener un formato de un número. Si no, entonces no lo entiende. En este caso, al colocar la función float, esa cadena de caracteres que yo estoy pasando y que se parece a un número es convertida efectivamente en su valor numérico. ¿Listo? Eso es lo que hace float. Y luego, entonces, como ya se está pasando ese valor, se está haciendo esa conversión, ya NUM, pues, adquiere ese número, ese valor numérico, y ahorita yo sí puedo trabajar como si fuera un número. Entonces, hagamos la modificación aquí. Si yo hago la modificación y lo ingreso acá, le digo float, una función especial que me permite cambiar. Eso es para convertirlo en números específicamente reales. Y yo le digo extra. Me dice, ¿qué un número? Tiene el mismo valor 23. Al pasarlo, entonces ahorita sí me lo escribe el resultado como si fuera un número. En este caso, un float. La cosa que representa a esa operación. Disculpen. ¿Me pueden escuchar bien ahí? Es que golpeé el cablecito. ¿Me pueden escuchar bien? Ah, ok, listo. Muy bien. Entonces, en este caso, float recibió esa cadena de caracteres que parece un número y efectivamente le dio su valor numérico. Pero yo no puedo darle un valor numérico a una cadena de caracteres que no se parezca a un número. Si yo vuelvo y ejecuto esto, entonces aquí yo le voy a escribir algo que se parece a un número, pero no lo es. 23.3, se parece a un número, ¿cierto? Lo que pasa es que tiene 2 puntos. Recordemos que normalmente los números reales se escriben es una parte entera y una parte decimal. Aquí tenemos no sé qué cosa, porque no está estandarizada esta forma de escribir. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le doy Enter,
él me presenta un error. ¿Por qué? Porque esa cosa que está ahí no tiene forma de un número y él no la puede convertir. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de revisión, o cuando estamos escribiendo este tipo de interacciones en las cuales los usuarios pueden equivocarse, siempre se tiene que colocar eh, los valores que estaríamos esperando. Para eso utilizamos más adelante lo que son los condicionales. Por el momento simplemente entendamos que lo que se parezca a un número lo va a entregar como un número la función, lo que se parezca, ¿okay? Y le da un formato específico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces vamos a colocar, aquí vamos a colocar esa anotación. Float, y aquí lo que ingrese es una función que devuelve un valor numérico similar a lo representado como argumento. ¿Listo? Entonces, es importante hacer esa claridad. Así como nosotros estamos trabajando en este caso, el float retorna valores numéricos que que están relacionados con los números reales. Entonces, ese valor numérico son números reales. Así como nosotros pasamos con esta función, existe otra que no pasa todo el conjunto de los números reales, sino que pasa el conjunto de los números enteros. Entonces, le llamamos int. ¿Listo? Int de y un argumento acá. Esta función lo que hace es una función que devuelve, que devuelve un valor numérico similar a lo representado como argumento pero ese argumento tiene que ser un número entero. ¿Listo? Es algo muy importante. Tiene que ser un número entero, lo que yo voy a colocar ahí. Si yo coloco algo que no tenga la forma de un número entero, va a salir un problema. ¿Listo? Vamos a hacerlo de nuevo acá. Entonces, si yo en vez de colocar aquí, coloco integer, puedo hacer la pregunta. ¿Sí? Entonces me dice, escribe un número. Pues yo voy a escribir un número, voy a escribir 23. Si yo escribo 23, él entiende, o bueno, esa representación numérica se parece a un número entero. Va a decir, listo, eso es un número entero, yo lo puedo transformar y le da ese valor. ¿Okay? Y entonces me va a entregar el valor para entender. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero si lo que yo le paso no es un número entero, él va a hacer algo distinto. Por ejemplo, que yo le entrego el mismo 23.1, por ejemplo. 3.1. Ese es un número que no es un número entero. Ese es un número real, o sea, una representación de un número real, tiene una parte entera y una parte decimal. Si yo le doy enter, digamos que me va a aparecer un error. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy ingresando no se parece a un número entero. Pues como no se parece a un número entero, él dice, vea, yo no puedo convertir eso a su representación numérica. ¿Listo? Entonces aquí dice, bueno, entonces generaría un error. Entonces lo que yo coloque ahí tiene que ser algo parecido a un número entero. Lo que yo coloque acá en esta función tiene que ser algo parecido a un número real. ¿Listo? Entonces float lo trabajamos para números reales e integer lo trabajamos para números enteros. ¿Por qué? Porque son muy útiles en la computación. ¿Listo? Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos un entero, lo que hacemos es controlar ciclos. Uno dice, escriban un programa que repita esto tantas veces. Entonces,
uno le pasa esa información de la repetición con un entero. Y pues los valores numéricos reales son muy útiles para representar cantidades físicas. Entonces, los dos de funciones que nos permiten transformar esa entrada que está dando el usuario y lo representa en un número adecuado para hacer los cálculos que nosotros queremos hacer. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando el input y el print. En este caso lo vamos a colocar en términos de, vamos a hacer una función o vamos a hacer un programa que resuelva una ecuación lineal. ¿Listo? Construir un programa que dada una ecuación lineal, así a x más b igual a c, reciba los valores de a, b y c y entregue la solución a la ecuación. ¿Listo? A la ecuación. Entonces, yo quiero resolver una ecuación lineal y esa ecuación lineal está escrita de la forma ax más b igual a 0. Entonces, para poder resolver la ecuación lineal, yo necesito saber quiénes son a, b y c. Entonces, yo tengo que preguntarle al usuario que me dé los valores de a, b y c. ¿Listo? Y entonces, cuando me dé esos valores, que pueden ser números cualquiera, yo los proceso de tal manera que me entregue la solución de la ecuación. Recordemos cómo funciona esa solución. Recordemos. Como es una ecuación, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la función 2x más 1 igual a 3. En este caso, ¿cuál debería ser el valor de x? Que yo me emplazo ahí, de tal manera que al multiplicarlo por 2 y sumarle 1 me dé 3. En este caso, ese valor sería 1. Pero ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo uno resuelve una ecuación algebraica como esta? Normalmente la resuelve utilizando una técnica que se llama despejar el valor de x. Esto normalmente se ve cuando uno comienza a ver álgebra, pero es una pregunta más o menos adecuada cuando uno pregunta por cuál debe ser el valor de x que al multiplicarlo por 2 y sumarlo, pues me da 3. En este caso la solución se halla despejando x. ¿Listo? Despejo X. Ese es el proceso que a nosotros nos enseñaron. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, pues lo que esté a un lado sumando, la idea es dejar X solito. Y para eso aplicamos unos pasos que son resultado de las propiedades básicas de operaciones entre números reales. Entre esas, la existencia del inverso aditivo y la inexistencia del inverso multiplicativo para números diferentes de C. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo funciona? Entonces, lo que está sumando a un lado pasa al otro lado a restar y lo que multiplica pasa a dividir. Pues le diría así. X, 2x es igual a ¿qué? 3, esto no está cambiando de lado. El 1 sí está cambiando de lado, entonces a un lado está sumando, al otro lado pasa a restar. Así es como lo que siempre nos lo enseñan. Esto me da 2. Y luego lo que multiplica la x, que está a este lado, pasa al otro lado, a hacer la operación contraria. Lo contrario de multiplicar es dividir. Este 2 de aquí y el 2 que está acá, que va a pasar a dividir. Entonces 2 dividido 2, eso me da 1. Entonces, por lo tanto, el valor de x tiene que ser 1. Entonces, mi programa debería poder ser capaz de eso. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me dan una ecuación, me dan los valores de a, b y c, al yo implementar un programa me debería dar el valor de x adecuado. ¿Cómo lo hacemos entonces? Como nosotros no sabemos cuáles son los valores de a, b y c que va a pasar el usuario, tenemos que crear un algoritmo o una propuesta de solución que funcione siempre. Entonces, para esto hacemos exactamente el mismo proceso que hicimos antes. La b está sumando a un lado, entonces pasaría a restar y
Luego la A está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Entonces me quedaría así. Esta sería mi expresión para resolver ese problema. Entonces, si yo paso los valores de A, B y C, tal que la ecuación que quieren representar es esta de aquí, la solución debe ser de esta manera. C menos D dividido A. Y hay una condición, A tiene que ser diferente de 0, porque si A es 0, entonces eso que está ahí nos da una división de 0 y no funciona. ¿Okay? Entonces vamos a hacer eso. ¿Okay? Vamos a intentar construir este algoritmo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a construir el algoritmo. ¿Qué debemos hacer? Es preguntar por el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Listo? Entonces escribimos algo así. Al valor de A le voy a dar un float. Recuerden que eso es un número. Y le voy a preguntar al usuario que me entregue ese valor. Entonces aquí escriba el valor de A. ¿Listo? Así. Entonces le pedimos que escriba el valor de A. Y recordemos, escribe en el teclado, en la terminal, recoge ese valor, lo entrega como un entero, lo entrega como un string, la función float. Aquello que se parezca a un número, lo convierte en número y se lo pasa ¿a quién? Al número A. Ve, en este caso a la variable A. Ahora, hacemos lo mismo con B. Tiene la misma estructura porque también es un número, entonces le decimos, ya, escriba el valor de B. El valor de B. ¿Listo? Así. Y por último, entonces preguntamos por el valor de C. Nadie más. ¿Okay? Hacemos lo mismo, ¿no? Sería el mismo código, solamente que aquí vamos a decir, ese valor que está ingresando no es B, sino que ahora es C. ¿Okay? Entonces le decimos, escriba el valor de C. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros ejecutemos este programa, aparece un mensaje que pide el valor de A, le damos Enter. Aparece un mensaje que pide el valor de B, le damos Enter, y aparece un mensaje que pide el valor de C, y le damos Enter. Esa información se pasa a las variables A, B y C. Ahorita yo tengo que procesarlas y tengo que escribir la solución. Entonces vamos ¿con qué la debo procesar? Pues la información que yo voy a entregar, la entrego por medio de comando print. Le digo, vea, vamos a hacer esto, hicimos esta operación y entregamos ese número correspondiente. Entonces aquí debería, después de haber recibido esa información, debería hacer este cálculo. C menos B dividido A. Y decirle, vea, estoy tomando el valor de C, le estoy restando B y le divido entre A, que son números, y entonces me da este resultado. Pues muy bien, le digo, vea, haga todo esto. Entonces, ¿qué voy a entregar? Voy a entregar la división de C menos B y lo voy a dividir entre A. Y esa sería la solución. Una forma de interactuar un poquito más bonita sería agregarle un comentario antes, ¿no? Decirle, la solución será. ¿Listo? Y entonces así lo buscamos y le decimos, vea, esa es la solución que usted está buscando. ¿Por qué el paréntesis? El paréntesis lo coloco porque requiero decirle al computador que haga la operación C menos B, o sea, a C réstele B, y es ese resultado el que se ve dividido entre A. ¿Okay? Python tiene un problema también con las operaciones que no se definen correctamente. Hay un orden para hacer las operaciones. Es principal, primero hacer las multiplicaciones y luego hacer las sumas. O bueno, eso uno lo puede averiguar jugando, ¿no? Pero para evitar ese error, uno le dice, haga primero siempre lo que está entre paréntesis. Por convención a nivel mundial, todo lo que tenga que ver con matemáticas se dice que todo lo que está entre paréntesis se hace primero. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro programita, es muy sencillo, recibimos información y entregamos la solución. ¿Ok? Entonces vamos a escribirla. ¿Sí? Escribimos esto aquí. Vamos a escribirlo en otro ladito. Aquí. Para eso, pues abrimos otro pedacito de código. Pues se me fue este pedazo para editar. Vamos a quitar esto y vamos a quitar esto.
¿Sí? Muy bien, entonces voy a escribir mi código. Entonces a le digo ya, eso es ahí le va a recibir un número, pero ese número se lo va a pasar el usuario. Y entonces usted le va a decir, vea, escriba el número o el valor de A. Escriba el valor de A. ¿Ok? Porque eso es, yo porque sé que esto es para resolver la ecuación lineal, pero a mí me podían dar 3 valores arbitrarios y yo jugar con ellos y ver qué hago. Por el momento simplemente eso. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo mismo con B. Entonces como este mismo comando y pues lo vuelvo a copiar. ¿Listo? Y le digo, haga lo mismo, pero ahorita pida, eso le va a hacer el valor de B. Y por último, hacemos C. C igual ¿a quién? A esto mismo. Entonces decimos, vea, pida el valor de C. Finalizado eso, ¿qué vamos a hacer? Cuando así llega nuestro algoritmo y calcula. Pero voy a decir, vea, print aquí. La solución buscada es, y le digo, vea, ¿cuál es la solución? La solución es esta, es C menos B y todo eso dividido a, ¿ok? Así, creo que esto aquí sería esto de esta manera. Y eso es exactamente el algoritmo que nosotros colocamos ahí. Entonces, cuando yo le dé play a esto, ¿qué me va a pedir? Me dice, escribe el valor de A. Yo voy a escribir el valor de A del ejemplo que utilizamos. El ejemplo que utilizamos es 2. El 2 es el valor de A. ¿El valor de B cuánto era? El valor de B era 1. ¿No? Porque pues es ese mismo ejemplo acá. ¿Sí? Aquí, este sería el valor de A. Este sería el valor de B. Y este sería el valor de C. Muy bien. El B vale 1 y C vale 3. Listo, tengo los 3 valores. ¿Cuál es el valor que me debe retornar? Me debe retornar la solución. La solución que encontramos es que X tiene que ser igual a 1. Entonces, ahí nos dice, la solución buscada es 1. Él hace ese calculito y nos lo entiende. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Entonces eso siempre lo podemos hacer y siempre podemos hacer este tipo de programitas. Vamos a hacer otro programita muy simple. Que son este tipo de programitas así son los que ustedes van a encontrar aquí siempre para comenzar a aprender programación. ¿Listo? Son los programitas de entender qué es lo que hace, cómo paso la información, cómo la modifico, cómo juego con ella. ¿Listo? Eso siempre va a pasar. Entonces vamos a hacer otro programita. En este caso, un programita que, dado el valor del radio de un círculo, me entregue su área y su perímetro. Ese es otro ejemplo que vamos a hacer. Entonces, dado el valor del radio de un círculo, dado el valor del radio del círculo, escribir un programa que entregue su perímetro y su área. ¿Listo? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se resuelve? Entonces, pues para nosotros cuando tenemos círculos, el perímetro es todo lo que está alrededor, es toda la línea que cubre el círculo, es la longitud total de esa línea. ¿Okay? Entonces, el radio, ¿qué es? El radio es un punto que une el centro del círculo con su perímetro. ¿Listo? Este es el radio. Entonces, de acuerdo pues a la geometría básica, el perímetro de un radio, de un círculo está dado como 2pi por r. Así está dado, 2pi por r. Donde pi es un número racional. Pi es aproximadamente igual a 3,1416. Basta con eso para poder construir un edificio. O sea, usted necesita más precisión que eso. Pero el número pi, aquí le vamos a colocar aproximadamente. El número pi es un número irracional y tiene infinitos decimales. Pero nosotros en el computador no podemos representar infinitos decimales. ¿Listo? Este sería el perímetro. Mientras que su área
Su área se define así, pi por R cuadrado. ¿Listo? Así se define su área. Entonces, yo doy el radio del círculo, o sea, doy el valor de R y entrego quién es P y quién es A. ¿Listo? El área, recordemos que es toda, esta superficie que está siendo cubierta por esta curva que está aquí. ¿Listo? Que es la curva del círculo. Okay. Entonces vamos a construir ese programita. Ese programita es súper simple, ya porque solamente tenemos un solo parámetro y escribimos pues el valor. Okay, entonces vamos a escribir. Entonces, ¿qué necesitamos de entrada? Pues necesitamos el radio del círculo. Entonces vamos a decir, vea, R. R es, y R pues es cualquier número. Entonces, vamos a decir que es un número y que va a ser escrito ¿desde dónde? Desde la terminal. Y aquí entonces, ¿qué le vamos a pedir al usuario? Al usuario le vamos a decir, ya, escribe un número, escribe el valor del radio. ¿Listo? Escribe el valor del radio. ¿Listo? Aquí he entendido de que es el valor del radio del ciclo, ¿no? Porque podría ser, no, pues escribe el valor de la tabla numérica del elemento radio. No, es no, sino que estamos preguntando específicamente por el radio del ciclo. Digo, escribe el valor de radio del círculo y dado solo ese parámetro ya puedo calcular dos cosas. Puedo calcular el perímetro y puedo calcular el área. Entonces, como ya eso es un cálculo que yo voy a entregar al usuario, lo voy a hacer utilizando la función print. Le digo, print, impriman. ¿Qué cosa va a hacer? Bueno, entonces vas a escribir el valor del perímetro. Pablo, sé que está estudiando en el El valor del perímetro es, y cerramos. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Me dice, vea, haga esto a 2, multiplíquelo por el valor de pi y eso multiplíquelo por el valor. Va a escribir 2 por pi, pero pi no lo puedo escribir con este símbolo porque ese símbolo no lo entiende el computador. Entonces, en este caso, el pi lo voy a colocar con su aproximación, que sería 3,1416, y esto lo voy a multiplicar por ¿quién? Por R. ¿Listo? Lo hago así. Entonces, estos manchones que hay ahí son asteriscos. ¿Sí? Nos escribámoslo como asterisco. A mí siempre me va el manchón. ¿Listo? Entonces escribo el asterisco, cha, 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 y aquí cha, cha, cha. Listo. 2 porque es como 14, 16 por R. Entonces ese sería el valor del perímetro. Ahorita le digo, vea, ya escribiste el valor del perímetro. Diga que estoy volviendo a escribir print. ¿Por qué? Porque cuando yo doy el valor de print, y cuando doy la función print, me escribe una lineecita de texto. Me queda esa lineecita de texto contiene esta información. Entonces aquí lo voy a escribir en dos lineecitas. En una voy a escribir el perímetro y en la otra voy a escribir el área. ¿Listo? Entonces le digo, vea, hago lo mismo y le digo, vea, el valor del área es los puntos champ. Entonces le digo, el valor del área, ¿quién es? El valor del área es pi. Pero aquí ya sabemos que es 3,1416 y lo vamos a multiplicar por r al cuadrado. Pero r al cuadrado, ¿qué es? Pues r por r. Sería r por r. ¿Listo? Esa es una notación. También una forma opcional de escribirlo sería así. 3,1416 por r potencia 2. Esto que está aquí, colocar dos veces el asterisco seguido equivale a escribir potencia. ¿Okay? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, si yo hago a la b, que es notación de exponentes, esto lo puedo escribir en Python de la siguiente manera. ¿Listo? Así. Eso equivale a lo mismo. Entonces, por esa razón escribo R a la 2, con dos asteriscos y luego 2. Son dos formas equivalentes y entregan el mismo resultado. ¿Ok? Muy bien. Pues, dado esto, pues, simplemente lo escribo. Entonces, muy bien. Ahora sí, bueno, vamos a hacer eso. Entonces me dice, vamos a escribir un código de eso. Entonces, vamos a escribir R, le digo, eso es un número, input, o sea, eso es tomado desde la terminal. Entonces aquí le digo, escriba
el valor del radio. ¿Listo? De radio sabemos que es de radio del círculo. Pues muy bien, ya tomaste esa información. ¿Ahorita qué va a hacer? Ah, pues hay que procesarla. Para eso, entonces, el procesamiento de la información no es tan complicado, es una formulita, entonces utilizamos la fórmula. Le digo de A'. Le digo A. El perímetro es, sabemos que el perímetro del círculo, coma, y que, ¿cuál es la operación? Pues la operación es 2 por pi, que es 3,1416, y eso por el valor de radio, pero el valor de radio, ¿dónde está guardado? Está guardado en R, ¿verdad? Pues por R. ¿Listo? Ahí está. Y bien, ¿ahora qué hago? Te hago lo mismo, pero pregunto aquí la otra cosa. Te digo, el área es 2.tal. Entonces aquí escribo el valor del área. ¿Cuál es el valor del área? Es 3.1416 por el valor de R cuadrado. Por eso es R por R. ¿Listo? En esa anotación. Les digo, haga esto. Coja esa información y multiplique por R 2 veces. ¿Listo? Muy bien. Ahorita sí. Vamos. Me dice cuál es el valor de radio. Tú, por ejemplo, le voy a colocar el valor de radio igual a 1. Y entonces se le hace el calculito. Entonces me entregan los dos valores. Después de evaluarlo. O sea, el perímetro es 6.28 y el área es 3,14. Así me dice. Es un calculito. ¿Alguna pregunta? Así funciona, o sea, la programación es relativamente sencilla. Y en algunos casos uno tiene que crear formas de interactuar con los usuarios. ¿Listo? Muy bien, vamos a hacer un último ejemplo de este tipo ya de tomando información y revolviéndola. En este caso, por la ecuación cuadrática. La solución de la ecuación cuadrática, que es una de las ecuaciones que uno le enseñan en el colegio. ¿Listo? Pero esa tiene, no, pero antes de hacer la ecuación cuadrática necesitamos entender un concepto extra, el concepto de condicional. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el concepto de condicional. Condicional o estructuras de control. Entonces vamos a colocar estructuras de control. Una de las estructuras de control más usadas en la programación es la estructura de control que me define dos rutas de trabajo. ¿Listo? Dada una condición, si se cumple, hacemos una ruta de trabajo y si no se cumple, entonces hacemos otra. ¿Listo? Entonces, una de esas estructuras es la siguiente. Entonces se representa así. ¿Listo? Estructura de control. El control, pues, la pregunta. Y entonces nos da dos rutas de trabajo. ¿Verdadero o falso? Entonces esto es si es verdadero. Si el control que yo voy a pasar sobre el argumento, sobre la información que me están dando, es verdadera, si la pregunta que yo hago sobre la información que me están dando es verdadera, entonces se ejecuta un algoritmo. Entonces este es el algoritmo, vamos a llamarlo A1. ¿Listo? En caso contrario, si es falsa, se ejecuta otra cosa. Entonces esa otra cosa será otro tipo de algoritmo, llamámosle 1, 2. ¿Listo? Algoritmo 1, si es verdadero, algoritmo 2, si es falso. Entonces, ¿cómo se ejecuta esa estructura de control? Esa estructura. De pronto es por la conectividad. Yo aquí estoy revisando que como que esté bien el video. Yo sé que el video queda mejor, entonces puedes volver a revisar esa partecita. ¿Ok? Pero puede ser el internet. ¿Ok? Listo, igual como te digo, guardo el video y se los paso a usted. Muy bien. Aquí haciéndole promoción a Cristal a ver si de pronto me patrocina una vez. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo se define esta estructura de control? Esta estructura de control se define utilizando las palabras reservadas if
aquí control, ya, y aquí, entonces, ¿qué pasa? Aquí se ejecuta el algoritmo 1, en caso contrario, else, así, se ejecuta el algoritmo 2. Veamos que tiene la misma forma, ¿no? Pues solamente que aquí se utiliza la palabra reservada if, pregunta, el control, y si eso es verdad, se ejecutará a 1, se ejecuta este. En caso contrario, se va a ejecutar este. Es más fácil verlo en el diagrama de flujo, ¿no? En este diagramita que estoy viendo. Pero dentro del computador se representa de esta manera, o dentro de esta sintaxis se representa así. ¿Okay? Bueno, hay algunos lenguajes de programación o bueno, que han desarrollado interfaces en las cuales uno puede como pintar el programa. Listo, el problema es que este dibujo, el dibujo que está aquí, cuando uno lo intenta pintar para estructuras más grandes, se hace muy engorroso. ¿Okay? Ahorita hay algunas apuestas de programación mediada por algo que se llama programación modular, que es una cosa que se inventaron en el MIT, y ellos utilizan de manera física, de manera física, sino una representación de estas estructuras como si fueran legos, y esos legos se van pegando uno con el otro. Eso es como si fuera un diagrama de flujo también, ¿okay? Entonces, en algunos casos ustedes van a ver este tipo de programación y esa programación representa operaciones como esta que está acá. A mí personalmente me gusta más conocer esto, así, porque es más cercano a la programación, de un poquito más alto nivel. La programación por bloques es bonita, es muy cómoda, sin embargo, la programación por bloques considero yo que tiene el problema de que a veces no está bien optimizada. Entonces, estas son discusiones que se dan en otros escenarios. Por el momento, veamos que esto que está aquí está representado acá. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo hacemos el control? ¿Listo? El control tiene que ser resultado de una operación que tenga un valor verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplito de una estructura de control simple. ¿Okay? Entonces, le preguntamos a este. Un ejemplo de una estructura de control. Dado un número, determinar si es mayor que 0 o menor que 0. Determinar si es mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor, escribir un mensaje que diga el número es positivo. Y en caso contrario, si es menor, escribir un mensaje que diga el número es negativo. ¿Listo? Esa es mi estructura de control y yo tengo que hacer una pregunta. Tengo que determinar cómo voy a escribir, cuál va a ser el control que yo voy a dar sobre mi algoritmo. ¿Listo? Entonces, como es una pregunta que debe ocurrir, en la cual ocurren dos cosas. Si el número es positivo, pues tiene que dar un mensaje. Y si es negativo, pues tiene que dar otro tipo de mensaje. Entonces, como son dos soluciones diferentes, dependiendo de cuál sea el valor que yo estoy dando para el número, entonces utilizamos una estructura de control. ¿Listo? Porque es para el mismo número que se hace la pregunta, ¿es positivo o es negativo? Entonces mi pregunta es cómo yo escribo ese control. ¿Okay? Primero que todo tenemos que entender, primero tenemos que saber cuál es el número que nos están dando. ¿Listo? Yo no sé qué es lo que va a escribir el usuario. Sin embargo, yo le pido a él un número. Vamos a escribir eso. Vamos a escribir el algoritmo que hace eso. ¿Qué debo hacer? Pues yo voy a coger un número y le voy a decir, vea, eso es un número y lo voy a tomar ¿desde dónde? Desde la terminal. ¿Okay? Escribirlo desde la terminal.
Desde la terminal, ¿qué es? Escriba un número. No. Listo, ahí ya seguro que estoy recibiendo un número, ¿no? Yo un número, ok, él recibe el número, tiene que aparecer el número. Y ahorita la pregunta es, ¿qué cosa yo evalúo sobre el número? Si es mayor que 0 o es menor que 0. Si es mayor, en este caso, lo que coloca aquí, si es mayor a 0 o menor que 0, nada más. Si es 0, no, vamos a colocar mayor o igual aquí para hacerlo más específico, mayor o igual. ¿Listo? Mayor o igual, para no matarnos la vida con eso. Entonces nosotros vimos que nosotros podemos construir proposiciones. ¿Listo? Esas proposiciones se construyen con algo que se llaman relaciones de orden. En este caso, lo estamos construyendo con una relación de orden que es menor, mayor o igual. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Cuál es la pregunta que yo hago? La pregunta que yo hago es, bueno, ¿es positivo o es negativo? Si es mayor o igual que 0, es positivo. ¿Listo? Este mayor o igual a 0. ¿Sí? Escribir el mensaje es positivo. Si eso no se cumple es porque se cumple lo otro, tiene que ser negativo, entonces escriba el otro mensaje. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi control? ¿Cómo yo escribiría mi control? Vamos a escribir aquí. ¿Cuál será el control? Esta es una pregunta que yo hago. ¿Cuál será el control? El control es preguntar al número si es mayor o igual que. Si eso es verdad, tiene que entregar, es positivo. Si eso es mentira, o sea, si eso es falso, tiene que entregar el número de verdad. ¿Listo? Entonces esa es mi estructura de control. Mi control es esta pregunta, ¿ya? Y vea que tiene una forma que recuerda a un número, que recuerda a una proposición. Recordemos que las proposiciones son oraciones que usted escribe que tienen el valor booleano de verdadero o falso. Cualquiera de los dos. No pueden ser los dos a la vez, sino que tiene que ser uno de los dos. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Si el número es positivo, se cumple eso. Si el número es mayor que 0, se cumple eso. Mayor o igual que 0, se va a cumplir eso. Entonces, se va a hacer un true. Si el número es menor o igual que 0, o sea, un signo de menos, entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser falso y ya no se va a cumplir. ¿Listo? Esa es mi proposición. Esto se escribe en forma de proposición. ¿Listo? Siempre. Cualquier cosa que usted haga una pregunta, tiene que escribirla en forma de proposición. Y usted tiene que poder evaluar su valor de verdad. Si no lo puede evaluar, entonces no le sirve como proposición. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, esta es la entrada. Este pedacito de aquí es la entrada. Y esto de aquí es el control que yo voy a hacer. Va a preguntar si es. Si eso es verdad, entonces tienen que escribir el número es positivo y si es negativo. Y si no es verdad, tienen que escribir esto. Recordemos cómo es la estructura. La estructura es esta. Esto de aquí se representa por acá. Entonces debo escribir if, el control que yo diseñé, y escribir aquí lo que debe hacer el programa, en caso de que sea verdadero. Y acá escribimos lo que debe hacer el programa en caso de que sea falso. Pues vamos a ver cómo lo escribimos. Pues recordemos de nuevo, tenemos esta estructura aquí. Voy a cambiarla. Vamos a mover esto. Voy a mover esto para otro lado nomás. ¿Okay? Control X, lo voy a colocar acá. Porque ya sé cuál es el control. Le digo, vea. Muy bien. El programa recibe el número. Y luego evalúa el control. Evaluamos el control. If. Y hay que tener mucho cuidado con la indentación. Python tiene un problema grande con la indentación y es que cuando uno va a escribir una estructura que está dentro de otra, eso tiene que estar corrido hacia la derecha. Entonces, aquí escribo mi control. ¿Mi control quién es? Mi control es esto, es nu mayor o igual que 0. Si eso es verdad, tiene que hacerse el algoritmo 1. O sea, el algoritmo 1 es, si esa cosa que está pasando ahí es verdadera,
tiene que escribir, el número es positivo. Entonces va a escribir aquí, print. ¿Dónde va a escribir? Va a escribir, bueno, dice, el número es positivo. ¿Ok? Muy bien. En caso contrario, ¿qué va a hacer? Bueno, caso contrario, tiene esta estructura. ¿Qué compañero que te da? ¿Listo? Y vamos a escribir la misma cosa, pero vamos a utilizar la misma, un mensaje, pero ese mensaje, ¿cuál va a ser? Aquí ese mensaje va a ser, está aquí, el número es negativo. ¿Listo? El número es positivo, el número es negativo. Eso es. Recordemos, este es el algoritmo 1, o sea, lo que él tiene que hacer cuando esta cosa se cumple, cuando se cumple, y este es el algoritmo 2, para cuando este control no se cumple. Entonces, muy bien, esta sería la estructura de mi algoritmo. Pues vamos a escribir ese algoritmo. ¿Listo? Ahorita vemos cómo funciona pasito a pasito. Entonces, muy bien. Entonces, describo aquí. Entonces, yo tengo que pasar eso al computador. Entonces, le digo, num. Ya num ya la he utilizado arriba, pero independiente de que lo puedo volver a utilizar, no hay ningún problema. Le digo, eso es un float, un número. Le digo, input. ¿Qué le va a preguntar por el número al usuario? Entonces, le voy a decir, escribo un número. Un número, cualquier número. Escribo un número, ¡pam! Entonces, muy bien, ahorita hago la estructura de control. Sí, num es mayor o igual que 0, ahí está escrito. 2 puntos, siempre es esa estructura. Control, 2 puntos, le doy enter. Veamos que cuando yo le di enter, Python o esta cosa inmediatamente me colocó, el cursor corridito hacia la derecha. ¿Ok? Eso se llama indentación. ¿Sí? Entonces, siempre Python lo va a hacer y es necesario siempre hacer indentación porque las estructuras de control normalmente hacen eso. Cuando uno mete sobre una estructura de control algo, un proceso, ese proceso que se ejecuta tiene que estar dentro de esa estructura de control. Entonces, una forma de hacerlo, de reconocerlo en Python es corriendo el lugar desde donde se inicia ese otro algoritmo. No todos los lenguajes admiten eso. Python es el único que lo admite. De hecho, fue diseñado de esa manera. Porque hay otros lenguajes de programación, como por ejemplo C++, Java, en los cuales para poder determinar que hay una estructura dentro de otra estructura más grande, usted tiene que abrir llaves. Esto tiene que abrir una llave arriba, una llave abajo, y ahí en la mitad escribe la estructura, escribe el algoritmo. Python no funciona así, sino que lo corre un poquito. Y de ahí en adelante él entiende que eso está dentro de la estructura de control. Entonces, aquí, ¿qué vamos a escribir? Escribamos esto, el número es positivo. Listo, eso es lo que vamos a escribir. Y ahorita me devuelvo, salgo de esa primera estructura de control. ¿Listo? ¿Por qué me salgo? Porque pues lo que sigue está al mismo nivel de la estructura de control de arriba. ¿Listo? Entonces eso es simplemente escribo de nuevo aquí. El número es negativo. ¿Listo? Así. Esa sería mi estructura de control. Este es el algoritmo que se ejecuta. ¿Listo? Todo este es el algoritmo que se ejecuta. Para cuando el control sale verdadero y esto para cuando el control sale falso. ¿Ok? Así es. Eso puede ser tan complicado como ustedes quieran. Puede tener una estructura de control chiquitica y adentro puede tener un curvo de cosas por hacer, puede tener funciones, puede tener otros programas, puede tener de todo. ¿Listo? Siempre y cuando diga, bueno, como es la estructura. Y siempre la estructura es esto. Estos dos van al mismo nivel, se escriben al mismo nivel y lo que está dentro de ellos se escribe hacia la derecha un poquito. Todo esto acá. ¿Okay? Entonces esa sería la estructura de control que yo quiero hacer. Ahorita
Vamos a escribir el programita. Listo, pues ya vamos a ejecutarlo la cosa. Entonces, muy bien, lo ejecutamos. Entonces, pues, escribo un número, entonces voy a escribir el número 23. Hemos jugado con el 23, entonces estamos jugando con el 23. Pues me dice, el 23 positivo, ya se terminó el programa. Listo, voy a volverlo a correr. Veamos que no apareció este mensaje, porque resulta que 23 es mayor que 0, entonces por la razón no pasó este mensaje, solamente salió el mensaje de arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco con el signo menos? Menos 40, por ejemplo. Menos 40, entonces debería aparecer el mensaje de abajo. Entonces efectivamente aparece el mensaje de abajo. ¿Listo? Eso es una estructura de control. Divide el problema en varios pedacitos. ¿Sí? ¿Ya? Otro ejemplo de eso es la estructura de control. Ahí está un poquito más complicado. ¿Sí? Una estructura de control que no solamente admite dos cosas, sino que puede admitir más, más condiciones. ¿Listo? Uno puede anidar estructuras de control, una dentro de otra. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacer vamos a hablar acerca de esto. Anidado de estructuras de control. Chao, compañera, ¿qué tal? Compañera, eso que me Anidado de estructuras de control. Entonces uno puede tener una estructura de control así. ¿Listo? Algo así. Verdadero, aquí falso. Y aquí tener otra estructura de control y volver a hacer la pregunta. De nuevo aquí verdadero y aquí falso. Y así de manera infinita. Bien sea que yo lo amarre por este lado o lo amarre por el otro. Puedo seguir el muchos. Bien sea que me va por aquí pueden ver más estructuras de control, por aquí pueden haber más, por aquí pueden haber más, y así sucesivamente. O sea, eso puede estar lleno de estructuras de control. Eso es anidado de estructuras de control. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando estos controles que se van haciendo aquí son diferentes. Son preguntas que se siguen realizando. ¿Listo? Que se van realizando en todo mi algoritmo. Yo hago una pregunta y digo, se está cumpliendo o no, entonces me muevo por un camino o me muevo por el otro. Luego, dependiendo del camino que tome, hago otra pregunta y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona eso? Funciona más o menos así. Es como si fuera ir, aquí un control, aquí un control, ya me control 1, y entonces aquí el algoritmo 1 y aquí el algoritmo 2, pero a su vez el algoritmo 1 puede ser una estructura de control de nuevo, y control 2, y aquí de nuevo un algoritmo 1, es un algoritmo 2, y podría ser que esto también fuera así, que esta cosa de aquí fuera otra estructura de control, sería un control 3, y así sucesivamente. Entonces esto sería algoritmo 2, else, algoritmo 2, y así sucesivamente. Que coloco simplemente los números porque está entrando dentro de una estructura de control que estaba antes. ¿Okay? ¿Listo? Entonces, puede ocurrir que sea de esa manera. ¿No? Eso puede complicar tanto como usted quiera. ¿Okay? Vamos a hacer una pregunta sobre eh, la edad de una persona. Y vamos a categorizar eso en tres categorías. ¿Listo? Bien. Escucha que estoy masticando, ¿no? Un ejemplo. Sea, dada la edad de una persona, determinar si es eh, menor de edad, adulto
o mayor. ¿Listo? Donde menor de edad será menor de 18 años. Adulto será entre 18 años, mayor de 18 años y menor de, coloquemos aquí 60, y adulto mayor, mayor de 60 años. Aquí el mayor igual, aquí sí, y este mayor, este menor igual y así más. ¿Okay? Esas son mis tres categorías. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entramos y preguntamos. ¿Listo? Pedimos la edad de la persona, preguntamos si se cumple una de esas condiciones. Y vamos a irlo de menor a mayor. Esto lo puedo construir de la manera que yo quiero. ¿Listo? En ese caso lo voy a ir construyendo primero esta condición, luego pregunto por esta condición y luego pregunto por esta condición. ¿Listo? Y entonces eso lo vamos a hacer así. Entonces, ¿qué hace? Hay varios controles que se tienen que establecer. Para determinar si es menor de edad, el primer control tiene que ser este. ¿Cierto? Ese es el primer control. Para determinar si es un adulto, hay dos controles. Python admite una notación que es muy cercana a la matemática, pero no es así, muy cercana al lenguaje, ¿verdad? Pero no es así en todos los lenguajes de programación. Por esa razón les voy a mostrar cómo escribiríamos esta condición. La siguiente condición, esta de aquí, se puede escribir de varias maneras. En Python lo podemos hacer así, menor o igual que, menor o igual o de esta manera. O también lo podemos escribir aquí. Son dos preguntas que se hacen aquí. La pregunta ¿es num mayor o igual que 18 y num es menor o igual que 60? Son dos preguntas que se hacen. ¿Listo? Yo pienso, lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. Son equivalentes. Lo que pasa es que esta notación es muy útil en lenguajes que admiten una representación funcional, mientras que esta es útil en los otros tipos de lenguaje que no admiten una representación funcional. Y por último, esta pregunta. Esta pregunta es num mayor que 60. Y este es como el descarte, ¿no? Si no se cumplió ninguna de estas dos, entonces, ¿por qué tiene que cumplir la otra? ¿Ok? Va muy bien. Vamos a escribir un algoritmo para esto. ¿Ok? Pues muy bien, llego aquí. Voy a colocar, aquí me he colocado como num, ¿no? Num porque es un número, pero está relacionado con la edad. Que muy bien, le pedimos al computador para que coja esto, me entregue un número. Me puede ser un entero, pero pues la gente pues si no tengo 18 años y medio. Entonces, por eso. Se le pido un input, me que le digo escriba su edad. ¿Listo? Escriba su edad. Y entonces ahorita vamos a establecer la estructura del contrato. Entonces, la primera pregunta que yo hago es si es esta. ¿Listo? La primera pregunta que voy a hacer es esto que está aquí. ¿Listo? Ese es mi primer contrato. Muy bien. Le digo, if, si, num es menor de 18, ¿qué hago? Pues voy a hacer el primer algoritmo. El primer algoritmo dice, imprima o muestre un mensaje que diga es menor de edad. ¿Listo? Así. Pero ¿qué pasa en caso contrario? En caso contrario puede cumplirse cualquiera de estas dos, ¿cierto? Puede cumplirse esta o esta de acá.
Entonces, en caso contrario, debería existir también otra estructura de control. Pero en este caso, la estructura de control iría aquí. If, de nuevo, no va al mismo nivel de la primera estructura de control, porque esta está dentro de la situación en la cual esto es falso. En la cual esta partecita de aquí es falsa. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Debo colocar la otra pregunta. Entonces, la otra pregunta que yo voy a hacer es esta. Voy a hacer esta de aquí. Yo la voy a escribir así. ¿Listo? La voy a escribir así. Yo le digo, vea, es num mayor o igual que 18 y es num menor o igual que 60. Hace esa pregunta. Entonces, eso me establece de nuevo una estructura de control. Me dice, vea, ya pasó este filtro, ¿no? Si no se cumple esto es porque tiene que llegar aquí a hacer la pregunta. Entonces, ya, esto de aquí, si se cumple, ¿qué tiene que salir? Tiene que salir que es adulto. Entonces colocamos aquí, print. Es adulto. ¿Listo? Y si eso no se cumple, ya sería la última condición. La última condición ni siquiera la tengo que escribir, simplemente, si no se cumple una, si no se cumple la otra, pues tiene que ser la tercera opción. Aquí le escribo print es mayor. ¿Listo? Es un adulto mayor. Es adulto mayor. Adulto mayor. ¿Listo? Ahí. Entonces ese sería mi algoritmo utilizando dos estructuras de control, una dentro de otra. ¿Sí? Y veamos que la pregunta que yo puedo hacer sobre ese objeto que yo quiero evaluar puede ser muy complicada. Aquí, dos condiciones. ¿Sí? Entonces vamos a escribir este algoritmo para ver qué es lo que nos da. Muy bien. Llego aquí y digo, okay. ¿Qué a su edad? Es num es menor de 18, prim es menor de edad. Caso contrario, ¿sabes? Y aquí vuelve y aparece otra estructura de control. If num es mayor o igual que 18 y num es menor o igual que 60, vamos a escribir print es un adulto o es adulto. De las dos. En caso contrario, vea que este de aquí está al mismo nivel de este if porque están dentro de una estructura de control más grande. ¿Sí? Este aquí, en caso contrario, ¿cierto? Pues no se cumplen las dos condiciones, entonces tiene que cumplirse la siguiente. Es un adulto mayor. Listo. Ese sería mi algoritmo de lineecitas. ¿Sí? Les vamos a preguntar, ¿será que eso es verdad? Yes, no, please. Muy bien, entonces vamos a escribirle a un niño, digamos que es 12 años. Entonces, ¿qué debe salir? Pues debe salir, es un menor de edad. Ahí dice, es menor de edad. Vamos a escribir uno que ya sea mayor de edad, entonces cumplió 18. ¿Qué decir? Es un adulto. ¿Hasta dónde tiene que cumplirse esto? Pues hasta los 60 años. Entonces vamos a escribirlo hasta el de 59. ¿A qué pasa? 59 todavía dice que es un adulto.
Pero si yo escribo un número mayor que 60, entonces 61, ¿qué me debería salir? Es un adulto mayor. Ahí dice, un adulto mayor. ¿Sí? Funciona bastante bien, ¿no? Pero vean cómo se van construyendo las diferentes preguntas. Pero esto es una forma de hacer estructuras de control, una anidado dentro de otra. Pero Python admite otra estructura de control que puede hacer varias preguntas. Es utilizando esta forma. If, el if. If, el if, else. Nosotros podemos escribir tantos como queramos. Entonces, el mismo algoritmo que está acá, este mismo, yo voy a utilizarlo utilizando la nueva estructura que les estoy mostrando. If, el if, else. ¿Okay? Porque aquí es solamente la estructura if, el. ¿Listo? Aparece un if y luego el else. Y siempre lo va a pedir de esa manera Python. En el de acá vamos a escribirlo así. Entonces, ¿cómo quedaría con esta estructura? En esta estructura sería así. If num es menor de 18, imprima es menor de 2. ¿Listo? Y ahorita entonces hacemos la otra pregunta, la otra condición. La otra condición la escribimos así. El if, en caso que, es la pregunta, ¿no? Num mayor o igual que 18 y num menor o igual que 60, imprima es un adulto. Y ahorita sí la otra condición, ya no tenemos más condiciones que preguntar, entonces hacemos else. Else imprima es un adulto mayor. ¿Listo? Así sería. Vean que esta es como más más fácil de leer que la que está acá. ¿Okay? Pero hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Es solamente que se colocan de manera explícita todas las condiciones o todas las preguntas que se hacen para evaluar la continuidad del algoritmo. ¿Okay? Entonces, vamos a escribir el mismo algoritmo, pero con la otra estructura. Que tiene casi las mismas partes, ¿no? Pues simplemente lo voy a reciclar esto que yo escribí aquí. Lo reciclamos. Y entonces hacemos eso. En vez de ser aquí else, aquí sería el if. El if, esta condición, esto va al mismo nivel. Y aquí, en caso contrario, eso va al mismo nivel. Claro que queda mucho más cortita, mucho más fácil de leer. Y uno, si tiene muchísimas condiciones, pues las escribe todas las condiciones. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Entonces le damos play. Si tiene 18, ¿dónde debería caer? Ah, pues tendría que caer aquí, ¿no? En la mitad, es un adulto. Entonces nos dice, es un adulto. Si tiene 57 años, ¿dónde cae? En la categoría adulto. Si es mayor de 60, si es hasta 60, ¿no? Porque es hasta 60. Un adulto. Si tiene 61 años, miren, ya cambió y ahorita es adulto mayor. Si tiene 5 años. Bueno, aquí 55, no estoy 5. Si tiene 5 añitos, ya es un menor de edad. ¿Sí? Eso es una estructura de control que permite, su nombre lo dice, controlar para dónde va a pegar el algoritmo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, el día de hoy vamos a dejar hasta ahí, porque pues tengo ahorita otro compromiso y me tengo que preparar para él. Les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado. Para la siguiente semana igual vamos a seguir trabajando, o sea, la otra semana es Semana Santa, pero nos podemos encontrar
a la misma hora, a las 4, trabajar también otra vuelta y media. Hablamos sobre estructuras de control repetitivas y vamos a comenzar a hacer con eso cosas muchísimo más interesantes. ¿Ok? Bueno, hoy qué vimos. Trabajamos con la función input. Recuerden que es tomar información con el usuario, es una primera interacción con el usuario que nos lleva esa información en forma de texto, la transformamos, se carga en valores numéricos y jugamos con él para entregar algún tipo de información procesada nuestra por medio de un algoritmo. Hablamos acerca de la estructura de control, ¿cierto? Y hicimos algunas soluciones de algunos problemas como clásicos. También nos tenemos que dar cuenta que el input solamente entrega strings, entrega cadena de caracteres. Y si tenemos que modificar esa cadena de caracteres, de alguna manera tenemos que saber qué tipo de valores estamos entrando. Específicamente dos tipos de números que podemos entrar a partir de su escritura en forma de cadena de caracteres. Los tipo float y los tipo entero. ¿Okay? Y vimos la estructura de control if, else, y la estructura de control if, el if, else. Y también pudimos ver que podemos anidar varias estructuras de control una dentro de otra y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Si no la tienen, hemos por finalizado y yo ahorita más tarde les comparto esta información. Falta algo. Falta el formulario de asistencia. Ya se les comparto aquí por el Meet. Para que por favor lo vayan llenando. Eso no se les olvide llenar el formulario de asistencia. Sí, la actividad de la clase anterior. Podemos revisarla. ¿Ok? Vamos a cerrar aquí. Igual esto yo ahorita se los comparto, ¿no? Si quieres compartirnos algo, Luis. Recordemos que la actividad de la clase anterior habíamos hecho un algoritmo que lo que hacía era quitar todas las vocales de una palabra, ¿no? Y para eso, de una frase, y para eso habíamos... no importa, Víctor, igual puedes ir revisando el material, vamos a hacer la socialización que nos va a mostrar Luis. Yo les comento qué es lo que Luis ha hecho, porque creo que Luis no tiene micrófono. Y ahí te vas colocando al día, ¿ok? Eso no es ningún problema, eso tampoco es que sea muy complicado. Igual puedes revisar el material que yo les dejo. A los compañeros que si tú ingresaste apenas el día de hoy y si no estás en el, en el club de programación, esta difusión del club de programación. Sí, claro, te puedo añadir al grupo, acá ya lo hago. Mm. Ok. Perfecto, lo hago. ¿Cuál es cuál es tu número? Por favor, escribirlo ahí en el chat para añadirlo acá. Ujú. Ya te envié la invitación, compañeros. El 20, bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir viendo lo que hizo el compañero. Por favor, recuerden ir diligenciando el formulario de asistencia. ¿Okay? Muy bien, veamos a ver. Arrancamos. El compañero lo hizo. Ujú.
¿Dónde están letras? Print, no, print letras. Es lo que tú quieres imprimir, vocales, frase modificada, print, vocales, ok. Lo que pasa es que aquí el compañero Luis lo hace con una estructura que es una estructura de control llamada for. Listo, es una estructura que nosotros, Dios mediante, vamos a ver la próxima semana, pero aquí ya vamos viendo cómo funciona. Vamos a la primera línea, la frase. ¿Sí? Miren aquí que tiene como numeritos, ¿no? Cada una de las líneas tiene un numerito. Entonces, la frase que escribió el compañero es la lechuza. Y el objetivo de esa frase, el objetivo del ejercicio es quitar las vocales que hay ahí y reemplazarlas todas y volver a escribir la frase que se escriba, pero con la misma vocal, en dos lugares donde estaban antes las otras vocales. Por ejemplo, le escribe la lechuza, entonces lo que queremos retornar es lo que dice ahí donde dice letras. Entregué la lachaza, la lechese, la lechisi, la lechoso y la luchisi. ¿Listo? Ese es el objetivo. Para eso, ¿qué hacemos? Pues entonces, el compañero crea a partir de la página 6, a partir de la línea 6, la frase, pero sin las vocales. Recordemos cómo lo hacía. Lo que hacíamos era cortar la frase, ¿listo? Splitar. Recordemos que el comando split, el que está escrito en la línea 8, el comando split lo que hace es cortar la frase y entregarnos una lista. ¿Dónde corta la frase? Las corta en los valores donde están los diferentes vocales. Y por esa razón utiliza una estructura de repetición que se llama el for. Y ese for lo que hace es tomar una variable a la cual llamaremos iterable y recorrer los valores de ese iterable dentro de una lista cualquiera. En este caso, la lista que él creó son las vocales. Las vocales es A, E, I, O, U. Entonces, ¿qué hace? El I se va moviendo de uno en uno en esas vocales. Entonces, cuando arranca el for, el I toma el primer valor dentro de esa lista. Entonces, ese primer valor es el A. Entonces, ¿qué coge? Con la línea 8, rompe la palabra en los lugares donde aparezca la A. Y después reconstruye la palabra utilizando la siguiente línea, el comando join, y donde estaba la A, la reemplaza por el guión bajo. ¿Listo? Muy bien, entonces él ahí imprime, ¿no? Ahí está mostrando, dice en la línea 10, él muestra la frase cómo queda después de que yo he cortado por las A's y reemplazado cada A con un guión bajo. Después, ¿qué hace? El bucle, como es de repetición, entonces el bucle vuelve y cambia. Antes era la A, ahorita se convierte en la E. En la siguiente iteración se convierte en la E. Y entonces ahorita, ¿por dónde va a cortar? Pues va a cortar donde esté la E. ¡Chum! Corta donde está la E. Y entonces reemplaza la E de nuevo también por un guión bajo. Y entonces escribe la siguiente frase sin la A y sin la E, porque ya la antes había quitado la A, ahorita quitó la E. Y así sucesivamente, el iterador va cambiando por la I, luego por la O y luego por la U. Al final se entrega la frase sin ninguna vocal, que fue el ejercicio que hicimos la clase pasada, que se quedaba la frase sin ninguna vocal. Ahorita, ¿qué hace? Él va a volver a hacer lo mismo, pero en el lugar donde estaban los guiones bajos, va a cortar la frase, y esos guiones bajos representan donde estaban las vocales al inicio en la frase original. Pero en este caso, lo que va a hacer es volver a unir, a cortar, pues cuando cortó y donde estaban los guiones bajos, él corta, y va a llenar cada uno de esos lugares con las vocales. Entonces la llena con la vocal A todos los lugares y por eso sale la lachaza. Luego en la siguiente iteración vuelve y corta, ¿listo? Y vuelve y corta la frase limpia, pues como de hecho eso lo puede haber escrito una sola vez y guardar la información, pero pues está bien hecho, o sea, no estamos diciendo que no. Vuelve y corta la frase
donde están los iones bajos. Ahorita el iterador va de E, entonces lo llena todo con S y sale la leche S, y luego sale la lechisi, la lechoso y la lechuzo, de la misma manera. Entonces todo es cortar, rellenar, ¿listo? Cortar y rellenar, ¿ok? Me parece el ejercicio está bien hecho, compañero, bonito. Muchas gracias por mostrarlo. Igual me puedes enviar esa información también para tenerlo por acá. Los compañeros, y pues para compartirlo también con los compañeros. ¿Listo? Solamente 2 personas han llenado el formulario de asistencia. Por favor, compañero Luis. Bueno, ya los otros compañeros habían ido. Muchas gracias, Luis. Compañero Luis, puedes llenar. Y compañero Víctor, yo le enviaré la. Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Y yo al compañero Víctor le enviaré el formulario de asistencia. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar ahí. Muchas gracias por su participación. La próxima estaremos haciendo más cositas con las estructuras de control que nos mostró compañero Luis. Un gustazo, compañero Luis. ¿Listo? Y estaremos trabajando en ejercicios más interesantes. ¿Ok? Nos vemos, voy a dejar de grabar. Entonces, si pueden invitar, recuerden que pueden invitar a cualquier persona que ustedes quieran. ¿Ok? Pueden invitar a participar. Nos vemos, chao.